Bienvenidos un capítulo más al curso 0 de Física. Tras haber estudiado el principio de conservación del momento lineal y el principio de conservación del momento angular, vamos a ir ahora con el principio de conservación de la energía, que es el tercer pilar fundamental de la mecánica. Primero, recordar una idea fundamental del producto escalar. Recordar que si yo tengo un vector A y hago el producto escalar con un vector B, que todos sabéis que matemáticamente es el módulo del primero, módulo del segundo, coseno del ángulo de Forman, recordar que lo que estoy haciendo en realidad es proyectar el vector A en la dirección del vector B, ya que la proyección de este vector en la dirección del vector B es A por el coseno de este ángulo, el módulo del vector por el coseno, y eso es justo lo que aparece aquí. Luego el producto escalar de A con B no es más que proyectar A en la dirección de B multiplicado por el módulo de B, ¿vale? Recordar esa idea entonces de proyección. Ahora vamos entonces por tanto a definir el concepto de trabajo. Fijaros, el concepto de trabajo es un concepto un poco difuso, no es energía en sí misma, aunque tiene unidades de energía. Es un poco parecido a lo que ocurre con la idea de calor. Sabéis, por ejemplo, que el calor es un tipo de energía, pero no es una energía que los objetos posean, ¿vale? Erróneamente decimos coloquialmente tengo calor, pero en realidad tú lo que tienes es alta temperatura o baja temperatura. El calor es en realidad energía en tránsito. Si dos cuerpos tienen diferente temperatura, se transfiere el calor de uno a otro. El calor es una especie de transferencia de energía. El trabajo es igual, el trabajo es la manera en la que tienen las fuerzas de transferir energía de un cuerpo a otro. Una fuerza ejerce un trabajo sobre un objeto y modifica la energía que éste tiene. Puede ser una fuerza entre dos cuerpos y por tanto transferir energía de uno a otro, o puede ser una fuerza externa y lo que hace es modificar un tipo de energía en otra que tiene el mismo cuerpo. Luego el trabajo es una transferencia o una modificación de la energía que tienen los cuerpos. Se define como la integral del producto escalar de estos dos vectores, fuerza por el diferencial de desplazamiento. Este vector diferencial de R no es más que un vector infinitesimal que es tangente a la trayectoria. Entonces imaginaros que yo tengo un cuerpo moviéndose de esta manera, este es mi origen de coordenadas, este en azul sería el vector de posición R, el vector diferencial de R es tangente a ese en cada punto. Imaginaros que en cada punto yo tengo la fuerza que está produciendo esa desviación, si no el objeto seguiría en línea recta. Bueno, ¿qué hago yo cuando calculo el trabajo? Lo que estoy haciendo es proyectar este vector fuerza en la dirección de diferencial de R. Y con la integral lo que hago luego es sumar esas proyecciones. Luego lo que estoy haciendo es sumar cuánto vale la proyección de F en la dirección del diferencial de R a lo largo de todo el camino. Fijaros que de esa manera se entiende por qué una fuerza perpendicular no ejerce trabajo. Si la fuerza es perpendicular al diferencial de R, su proyección es directamente cero. Y por tanto esa fuerza no ejerce trabajo. Si yo tengo un vector F que ya no es perpendicular, solo la componente paralela es la que ejerce trabajo, la componente perpendicular tampoco ejerce trabajo. Eso se ve también directamente del producto escalar, que es como estáis más acostumbrados. Bueno, ahora os planteo la siguiente pregunta. Cuando vemos esta imagen de Atlas sujetando el mundo, os preguntaría, ¿Atlas está realizando trabajo? En la vida cotidiana, o si preguntáis esto a cualquiera de vuestras personas, de compañeros, padres, familiares, os dirán que efectivamente está haciendo trabajo, porque en la vida cotidiana asociamos en nuestro lenguaje trabajo con esfuerzo. Obviamente le está costando está haciendo un esfuerzo, pero desde el punto de vista de la física no está haciendo trabajo, puesto que por mucho que esté sosteniendo la Tierra entera, que es un gran peso, no se está desplazando. Si no hay movimiento, no hay trabajo. Como no hay trabajo, no está modificando la energía que tiene la Tierra, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado porque a veces asociamos trabajo con esfuerzo. Para que haya trabajo tiene que haber un desplazamiento, un movimiento. Ahora vamos a introducir lo que es la energía cinética. Fijaros, voy a hacer el siguiente cuento. Imaginaos que yo quiero calcular cuánto vale, actúa una fuerza sobre un objeto y quiero calcular cuánto vale un poquito del trabajo que hace esa fuerza, diferencial de W. Sería el producto de escalar de esos dos vectores. Sustituyo el vector diferencial de R por V diferencial de T, ya que la velocidad es la derivada de R con respecto al tiempo. Esto, la fuerza por la segunda ley de Newton es masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Esto lo puedo reescribir de esta manera. Simplemente daros cuenta que la derivada con respecto al tiempo de esto no es más que el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Luego esto lo puedo reescribir así. Y como un medio de m son constantes, sabéis que las constantes pueden entrar y salir de las derivadas y de los diferenciales. Lo meto dentro. Y entonces fijaros que encuentro que una pequeña variación de trabajo que actúa sobre el cuerpo, lo que produce es una pequeña variación en esta cantidad, un medio de mv al cuadrado. A esta cantidad la llamo energía cinética y entonces lo que acabo de encontrar es que cuando una fuerza actúa sobre un objeto produce un trabajo y ese trabajo lo que produce es un cambio en la energía cinética del objeto, ¿de acuerdo? Para encontrar esta relación simplemente hemos utilizado la definición de trabajo aquí, la segunda ley de Newton y la definición de energía cinética. Es decir, esta relación es válida siempre.
Siempre que actúan fuerzas sobre un objeto, ejercen un trabajo. Si ejercen un trabajo, producen una variación de energía cinética. Esta fórmula, por tanto, la podemos utilizar siempre en cualquier tipo de problema. No solo en mecánica, sino también en problemas de electrostática, de magnetismo, etc. Cualquier fuerza produce una variación de energía cinética. Por otro lado, vamos a definir lo que es la energía potencial y para ello hay que entender primero qué son las fuerzas conservativas. Fijaros, solo para las fuerzas conservativas tiene sentido hablar de una energía potencial. ¿Qué es una fuerza conservativa? Muy bien, las fuerzas conservativas son aquellas que cuando ejercen un trabajo sobre un objeto, ese trabajo produce una transferencia, una modificación de energía en ese objeto que puede luego ser aprovechada normalmente en forma de energía cinética, ¿vale? Es decir, imaginaros que yo ejerzo una fuerza sobre el objeto y lo leo aquí. Esta fuerza está ejerciendo un trabajo y ese trabajo está quedando almacenado en forma de energía en este objeto. Lo pruebo claramente porque si lo suelto y lo dejo caer, de repente gana energía cinética. Eso es porque yo le he hecho ganar energía y esa energía ha quedado aquí almacenada en un tipo de energía que llamamos una energía potencial, porque potencialmente puede usarse después en forma de energía cinética. Por ejemplo, esto no ocurre con el rozamiento. Si yo hago rodar un objeto por el suelo, el rozamiento está haciendo un trabajo, porque está frenando el objeto, está variando su energía cinética. Pero ese trabajo no queda luego aprovechado de ningún modo en forma de energía cinética en el objeto. Esa energía se pierde, se degrada. Es una fuerza no conservativa. Para una fuerza como el rozamiento no tiene sentido hablar de una energía potencial, porque no hay ningún tipo de energía que quede potencialmente en el objeto y que pueda aprovecharse. Así pues, las fuerzas conservativas son estas que permiten luego almacenar energía y aprovecharla después. Se dice que el trabajo que realizan estas fuerzas conservativas queda almacenado en forma de energía potencial, de tal forma que el trabajo que ejercen produce una disminución de la energía potencial. De ahí el menos. En lugar de, como antes, trabajo es una ganancia de energía cinética, aquí el trabajo produce una pérdida de energía potencial. Fijaros, a partir de esta fórmula se pueden definir las fuerzas conservativas de otra forma. Por ejemplo, imaginaos un objeto que sometido a una fuerza conservativa hiciera un camino como este y volviera hasta el punto inicial. ¿Cuánto valdría el trabajo? El trabajo sería igual a la variación de energía potencial, pero la energía potencial vale lo mismo en el instante inicial que en el final, porque el punto inicial y final son el mismo. La energía potencial en el punto A vale lo mismo al principio que al final. Por tanto, el trabajo total es cero. Por eso a veces se definen fuerzas conservativas como aquellas que hacen un trabajo nulo cuando el camino es cerrado. Otra definición alternativa es la siguiente. Imaginaros que la fuerza mueve el cuerpo desde el punto A hasta el punto B a través de diferentes caminos o curvas, C1, C2, C3. El trabajo en este caso que hace la fuerza es igual a la variación de la energía potencial, que sería la energía potencial en el punto A menos la energía potencial en el punto B. Y fijaros entonces que el trabajo solo depende de la energía potencial en estos dos puntos, no depende para nada de cuál es el camino. Esa es otra manera de definir la energía potencial. Y las fuerzas conservativas. Las fuerzas conservativas son aquellas en las cuales el trabajo no depende para nada de cuál es el camino. ¿Vale? Son definiciones alternativas a la anterior y propiedades que también estudiaréis luego en la universidad. Vamos a demostrar ahora que la gravedad efectivamente es conservativa. Imaginaros que yo tengo un objeto en el punto A y lo dejo caer debido a la acción de la gravedad, este sería su peso, hasta el punto B. ¿Cuánto vale el trabajo que realiza la gravedad desde el punto A hasta el punto B? Sería igual a la fuerza que está actuando todo el tiempo, que es mg, por la distancia, que es h, luego sería mgh. Fijaros que aquí, como la fuerza y el desplazamiento son paralelos, el trabajo es positivo, el producto escalar es positivo. Si ahora subiera el objeto en la dirección contraria, desde el punto B hasta el punto A, ¿cuánto vale el trabajo? El trabajo también sería, la fuerza que actúa sería mg, y durante una distancia h, luego también sería mgh, pero ahora como la fuerza es contraria al desplazamiento, la fuerza peso va hacia abajo, mientras que el objeto sube, entonces hay un menos aquí, del producto escalar, sería el coseno de 180 grados, que es menos 1. Luego el trabajo vale lo mismo, pero de signo negativo. Si yo te pregunto ahora cuánto vale el trabajo a lo largo de una curva cerrada, que sería ir de A a B y luego volver de B a A, sería la suma de estas dos cosas que efectivamente da cero, y por tanto la gravedad es efectivamente una fuerza conservativa. Como el trabajo es el cambio, es menos delta de U, el cambio en la energía potencial, aquí vemos cuál es la expresión de la energía potencial gravitatoria, mgh, que es la formulita que habitualmente conocéis para la energía potencial gravitatoria. Veamos que sin embargo el rozamiento no es una fuerza conservativa. Imaginaros que yo un objeto lo hago deslizar por el suelo hacia la derecha y va desde el punto A hasta el punto B.
¿vale? El rozamiento se opone al movimiento en la dirección contraria. ¿Cuánto vale el trabajo que ejerce el rozamiento? Es el producto de la fuerza de rozamiento por la distancia entre el punto A y B. De nuevo, como la dirección del desplazamiento es hacia allá, pero la fuerza actúa en dirección contraria, hay coseno de 180 grados en el producto escalar es menos 1 y me queda menos fuerza de rozamiento por distancia. Si ahora vuelvo del punto B al punto A, lo vuelvo a empujar y viene hasta aquí, de nuevo actúa solo el rozamiento. Y fijaros que de nuevo se opone al movimiento, la fuerza de rozamiento va hacia allá, mientras que el movimiento es hacia acá. Luego el trabajo de nuevo vuelve a valer menos fuerza de rozamiento por distancia. Si yo calculo el trabajo a lo largo de un camino cerrado, de A a B y luego de B a A, que sería la suma de estos dos, me queda menos 2 veces fuerza de rozamiento por distancia, no es un valor nulo. Luego, la fuerza de rozamiento no es una fuerza conservativa, desde este punto de vista. Vale, una vez que entendemos lo que es la energía cinética, trabajo y energía potencial, acabamos con el principio de conservación de la energía. Fijaros, si solo actúan fuerzas conservativas actuando sobre un objeto, hemos visto que el trabajo es igual a la variación de la energía cinética y hemos visto que el trabajo también es igual a menos la variación de la energía potencial. Puedo igualar las dos cosas. Si me muevo esto a este término, tengo que el cambio en energía cinética más el cambio en energía potencial es igual a 0. A la suma de energía cinética y potencial le llamamos energía mecánica y entonces lo que tenemos es que la energía mecánica no cambia. Ese sería el principio de conservación de la energía. Si solo actúan fuerzas conservativas, la energía mecánica se conserva. Ahora bien, ¿qué pasa si tenemos fuerzas conservativas y no conservativas? Por ejemplo, hay rozamiento. Bueno, ya la cosa no es tan sencilla. Este trabajo que teníamos aquí hay que dividirlo en trabajo de las fuerzas conservativas y de las no conservativas. El de las conservativas lo podré seguir escribiendo como menos variación de esa energía potencial, pero el de las no conservativas lo tengo que dejar, no puedo escribirlo en función de una energía potencial, como ya hemos discutido. Todo ese trabajo seguiré poniendo que es igual a la variación de la energía cinética, eso dijimos que valía siempre. Luego entonces ahora tengo esto. Este término lo puedo también llevar ahí, y esto será el cambio en energía mecánica. Pero entonces lo que me queda es que el cambio en energía mecánica no es igual a 0, sino que es igual al trabajo que hacen las fuerzas no conservativas. Este sería el principio de conservación de forma más general. Si sobre un sistema, un objeto, actúan fuerzas de todo tipo, el trabajo que hacen las no conservativas modifica la energía mecánica del sistema. Fijaros que de aquí en realidad se deduce el otro. Si solo hay conservativas, no hay trabajo de no conservativas y esta cosa se conserva. Ese sería el principio de conservación del momento de la energía, que es el tercer pilar fundamental de la mecánica. Para el próximo día os dejo 4 cuestiones. Imaginaros un péndulo. En bachillerato, en la ESO, habéis trabajado el ejemplo del péndulo como un ejemplo típico de conservación de la energía, siempre y cuando despreciáramos el rozamiento, ¿no? Y decís que aquí la energía potencial era máxima, la energía cinética era nula, a medida que caía iba aumentando su energía cinética, que era máxima abajo, donde la energía potencial es nula, tomando aquí el origen, y al revés, ¿no? Cuando iba subiendo. La pregunta que os hago es que penséis despacio qué fuerzas están actuando realmente sobre esta bola, sobre el péndulo. ¿Qué fuerzas? Segundo, ¿qué fuerzas de esas son conservativas o no? Y depende de si son conservativas o no, ¿realmente puedo aplicar que la energía mecánica se conserva, como habéis hecho en los problemas habitualmente? Esa sería la primera pregunta para el próximo día. La segunda, imaginaros un objeto que quiero subir por una rampa, en el caso A menos inclinada esa rampa, en el caso B más inclinada. La pregunta es, ¿en cuál de las situaciones A o B necesito más fuerza para hacer subir el objeto? La segunda pregunta sería, ¿en cuál de las dos situaciones A o B necesito más energía para hacer subir al objeto? Tercera pregunta, imaginaros que desde una plataforma, o desde aquí mismo por ejemplo, yo lanzara un objeto hacia arriba, con una cierta velocidad inicial. La pregunta que se hace es la siguiente, ¿la energía mecánica total es mayor en el punto más alto que alcanza el objeto? ¿Es quizá mínima en el momento en el que vuelve al suelo? ¿Es mayor al principio en la plataforma? ¿Quizá es mínima en el principio de la plataforma? ¿O quizá es la misma durante todo el movimiento? Razonad cuál de estas respuestas es la correcta. Vamos ahora a la cuarta pregunta que os planteo. En este dibujo se representan varias pelotas que son lanzadas al aire. Aquí, por ejemplo, veis que está lanzada en vertical, igual que aquí. Aquí, sin embargo, describen movimientos parabólicos y aquí está cayendo o subiendo. En la figura, las flechas representan la velocidad que tiene la bola. La pregunta que se os hace es la siguiente. En este instante que está tomada la imagen, ¿qué fuerza actúa sobre la pelota en cada una de ellas? ¿Es la misma en todas ellas o es diferente? La segunda pregunta sería si la energía potencial es la misma en todas ellas en ese instante o es diferente. Nos vemos en el próximo día en el siguiente curso donde responderemos estas preguntas. Hasta pronto.